a todo lo que está sucediendo en el Esequibo, pero nos metemos, como decía Santiago Martínez, más allá de este tema del Esequibo, también con el tema de las elecciones en el país, y por eso está con nosotros a esta hora Luis Peche Arteaga, consultor político e internacionalista, para hablar de eso que va a ocurrir en Venezuela este fin de semana. Luis, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Luis, a 4 días de las elecciones, ¿cómo podemos hoy catalogar el panorama? En tu visión, en tu experiencia, ¿cómo lo catalogarías pensando en ese movimiento tan importante que va a ocurrir en Venezuela este fin de semana? Mira, la verdad, para ti, para tu audiencia, en este momento en Venezuela, y digamos que hay todavía las heridas muy frescas del proceso electoral del año pasado y que tanto en tu país como en toda la región se siguió bastante de cerca, ¿no? El ambiente electoral no es ni parecido a lo sucedido el año pasado. De hecho, si te vas hoy a las calles de Caracas o en cualquier ciudad de Venezuela, hay muy poco ambiente vinculado a lo electoral, hay muy poco, digamos, ánimo, entusiasmo, y eso responde a que, bueno, todavía hay muchas preguntas sin respuesta con relación a lo sucedido el año pasado, ¿no? Luego del 28 de julio, esta elección presidencial, que la oposición mostró las pruebas de haber triunfado, pero las instituciones venezolanas no dieron respuesta a ese reclamo, sino que por el contrario decidieron arremeter mediante la represión contra las personas que protestaron por ese triunfo, digamos, reclamado por el opositor Edmundo González. Pues digamos que ese recuerdo todavía está muy fresco, y al no haber respuestas a esas solicitudes ni nada por el estilo, la verdad es que no hay un mayor interés, porque no se siente que ese voto puede incidir realmente en un cambio a la vida de las personas, al desarrollo político, sino que es más una adjudicación más que una elección. Entonces, en este momento no hay muchas razones para ser, digamos, optimistas o expectantes con relación a este proceso. Sí, Luis, en esa medida de que no hay un interés, no hay una confianza de que pueda incidir de alguna manera ese voto, incluso se proyecta que menos del 30% pues va a estar allí asistiendo a las diferentes jornadas de votación. ¿Qué significa, digamos, en la realidad para el día a día de un proceso electoral, de una sociedad, que no haya una participación representativa en las elecciones regionales de quienes van a ser gobernadores y diputados? ¿Cómo, digamos, va a afectar esto las dinámicas políticas allí en Venezuela? Mira, yo te diría que no hay mayor cambio, porque es un proceso, digamos, el proceso que abrió luego del 28 de julio, en el cual se cerraron las vías institucionales o se restringieron aún más la posibilidad de salidas políticas, de que los ciudadanos puedan participar, de utilizar las elecciones, la negociación, el diálogo como un mecanismo para solventar los problemas. Pues sencillamente la elección, digamos que es un día más, ¿no? Es decir, el lunes aquí en Venezuela no es como que va a haber un cambio ni para bien ni para mal con relación a la vida de las personas, porque sencillamente hay una indiferencia. Es decir, si yo como ciudadano venezolano no siento que al ir a acudir al voto puedo cambiar algo con esto, pues la verdad es que la vida sigue y ya. Yo comentaba en una entrevista que hace un rato que esto obviamente no es que sea una buena noticia para el sector de la oposición, que llamó a no participar. María Corina Machado, que es la líder opositora principal en estos momentos, Edmundo González, el abanderado presidencial opositor, han llamado a no participar en este proceso, y muy probablemente la mayoría de los venezolanos no vayan. Pero esto no significa que con esto salgan fortalecidos o algo por el estilo, porque la verdad es que de ese lado de la oposición tampoco hay en estos momentos, digamos, un camino viable que se haya mostrado con relación a cómo hacer para poder cambiar este status quo tan complicado en el cual está Venezuela hoy por hoy. Según tu experiencia, Luis, ¿tú crees que es un falso dilema el votar o no votar? Y te lo pregunto porque ese es uno de los argumentos que dice Enrique Capriles y quienes llaman a votar, de que eso debería ser materia superada, de que se ha demostrado que abstenerse, que no votar, termina siendo peor que ir a votar, independientemente del contexto o independientemente de las condiciones electorales. ¿En tu experiencia consideras que eso es así? Sí, yo creo que ahí la verdad es que el votar o no votar, más allá de eso, se requiere una estrategia un poco más amplia a la hora de abordar este tipo de cosas, ¿no? Pero el problema con el planteamiento que hace Capriles es que lo principal y lo que trasciende más allá del acto de votar o no votar es que tú necesitas una unidad estratégica para abordar ese dilema. Es decir, si tú decides que no vas a votar o que vas a votar, es porque tú tienes una agrupación ciudadana, política, una cantidad de personas que respaldan esa idea, que te acompañan y que van a actuar contigo.
cuando la mayoría en este momento, la lectura del país, porque como lo decía tu compañera, menos del 30% de los venezolanos quiere participar en estos momentos en las elecciones porque no se sienten representados en ese proceso, allí hay un clamor ciudadano muy claro y tú como político deberías interpretarlo. En este momento ellos, no, este sector que ha llamado a participar no lo está haciendo, está más o menos, digamos, contrariando ese sentimiento y bueno, la verdad es que muy probablemente los resultados que serán básicamente de una raza en contra de sus opciones políticas este domingo, pues va a ser una muestra de ello, ¿no? Luis, ¿hay alguna forma política para que, o en que la gente crea en los próximos meses en una posibilidad real de volver a competir electoralmente o simplemente esta situación se va a seguir manejando de esta misma manera en los próximos meses debido a la forma en cómo el Estado tiene tomado esas instituciones, digamos? Mira, es difícil, la verdad es que si nos ponemos a pensar y para contestar esta pregunta me voy a ir un poquito hacia atrás, ¿no? El proceso del 28 de julio de 2024 fue un proceso para el cual se trabajó durante 2 o 3 años, no solamente por actores nacionales, actores de la comunidad internacional estuvieron implicados en un proceso de negociación que pasó por Noruega, por Barbados, por México, con la mediación de prácticamente los países que están en primera fila de lado y lado. Ahí participó Rusia, participó los Estados Unidos como veedores. Es decir, hubo una gran implicación y un gran esfuerzo de años por parte de actores nacionales e internacionales para que esa fecha pudiese ser, digamos, el fin o el inicio de una nueva etapa para un reseteo político en el país. No lo fue y desde entonces pareciera que todo se derrumbó. Entonces, retomar esa confianza parece muy complicado en el corto plazo, sobre todo porque también desde el poder, desde lo institucional, no se ha abierto ninguna puerta para ello. Por el contrario, si te vas a ver las noticias en Venezuela las últimas horas, lamentablemente lo que ves es que han vuelto otra vez a arreciar una ola de detenciones contra activistas políticos. No se ha abierto ningún tipo de compuerta para que la oposición mayoritaria participe o digamos, hay alguna ventana de negociación para el corto, mediano plazo, y por el contrario, pues es, digamos, ellos diciendo, imponemos nuestra voluntad y quien quiera se monta en este proceso y quien no quiera nos lo llevamos por delante, ¿no? Entonces, así es muy difícil retomar la confianza y es, bueno, digamos, lo que genera este pesimismo que te comento en mi respuesta. Pero tú consideras, Luis, que esa posible negociación, acuerdo, conversaciones, mesa de diálogo, como lo queramos llamar, podría verse impulsada con la llegada de ciertos personajes o factores opositores al Parlamento. Te lo digo porque probablemente Enrique Capriles sea diputado porque es primero en lista y probablemente con él varios nombres estén allí. Algunas encuestas hablan de 10, 15, 20, que obviamente es muy poco comparado con más de 200 diputados. ¿Pero crees que esa presencia de ellos allí puede hacer algún cambio en la política, en conversar con el gobierno, en negociar ciertas cosas? Sí, yo creo que la verdad es que probablemente el poder, la institucionalidad del gobierno venezolano va a intentar a partir del lunes y en los meses por venir montar un proceso de negociación con estos actores que queden legitimados a este proceso. Allí el gran problema es que estos actores opositores, digamos, tienen muy poco respaldo popular, es decir, aunque en el papel digan, bueno, yo soy opositor porque yo estoy aquí electo por una tarjeta distinta a la del PSUV y a la del Gran Polo Patriótico, que es la coalición del poder, es muy poco el respaldo en comparación a los casi 8 millones de personas que votaron por Edmundo González el año pasado. Entonces ahí hay un problema de representatividad. Sin embargo, sí, es bastante probable que la jugada oficial sea la de impulsar un proceso de negociación con estos actores opositores que van a ser parte de la Asamblea Nacional en los próximos meses y a intentar legitimar un proceso en el cual ellos digan, bueno, esta es mi oposición, con ellos yo me entiendo y a los demás los intento barrer del mapa. Luis, digamos, toda esta situación altera evidentemente muchas otras situaciones. Por ejemplo, el caso del cierre de la vía aérea entre Venezuela y Colombia, lo que está sucediendo en la frontera, cómo el Estado está cuidando también cada una de estas situaciones en función de lo que va a suceder el domingo. En principio, ¿crees que el Estado toma todo este tipo de situaciones sabiendo perfectamente que están perdiendo evidentemente espacios dentro de la política del país? ¿O cómo entenderíamos nosotros desde afuera lo que sucede sabiendo además que hay muy pocas posibilidades de que el Estado pierda el control de estos lugares?
Mira, la verdad es que todo lo que caracteriza la política exterior en estos momentos del chavismo y para los venezolanos migrantes y todo lo demás, pues es muchísima incertidumbre, ¿no? Te intento contestar con ejemplos. A principios de la semana, de esta semana que comenzó, cuando se dio este anuncio del cierre del espacio aéreo entre Venezuela y Colombia, tenía amigos que tenían vuelos a 24 horas entre Venezuela y Colombia, tenían viajes por trabajo, por turismo, por lo que sea, programados. Así es muy difícil, o sea, digamos, planificar una vida y planificar una normalidad, porque estás, digamos, a merced de un Estado que decide de forma muy arbitraria, toma decisiones que cambien la planificación de cualquier persona. Eso aplica también para inversores, eso aplica también para todas las personas que, digamos, tienen que elegir dónde poner su dinero, por poner un ejemplo. Es poco probable que elijan Venezuela porque dicen, bueno, aquí yo no tengo seguridad jurídica, seguridad institucional para poder seguir hacia adelante. Entonces, bueno, es un panorama muy complicado porque desde julio del año pasado, pues lo que hemos visto es un Estado que ha profundizado en sus arbitrariedades en contra de la ciudadanía, en contra de los distintos actores de la sociedad civil y bueno, el panorama no es para tener mucho optimismo en este momento, lamentablemente. Esta pregunta, Luis, es un poco ya como quizás pronosticar algo que es un poco enredado, pero ¿cómo crees que van a ser presentados esos resultados tomando en cuenta lo que ocurrió el 28 de julio y cómo crees que amanezca el país el lunes 26? Bueno, la verdad es que en estos momentos hay un rumor de que muy probablemente para el domingo el CNE tenga preparado una nueva página web. Recordemos para tu audiencia que luego el 28 de julio, alegando un hackeo, no se presentaron resultados de la elección presidencial y bueno, a día de hoy la página de la autoridad electoral sigue caída, o sea, no hay posibilidad de yo poder entrar y revisar cómo quedó la elección presidencial en ninguno de los estados del país. Hay un rumor que dice que así se van a mostrar. Bueno, muy probablemente veamos un mapa teñido de rojo, un mapa con una RACE por parte del PSUV en todos los estados del país. Y bueno, más allá de eso, lo que se va a profundizar, por decirlo de alguna forma, pues esta sensación de desamparo por parte de la ciudadanía y de, bueno, aquí no hay nada que hacer, digamos que sería ese pensamiento. Mientras la oposición no logre configurar una forma de poder canalizar una estrategia en medio de tantas complicaciones. Yo no quiero, digamos, quitarle peso aquí a todo lo complicado que ha sido para la oposición poder planificar, porque es muy difícil hacerlo en medio de un contexto de tanta represión, de tantos detenidos. Fueron más de 2.000 detenidos luego de las protestas por la elección presidencial. Entonces, en medio de tanta dificultad, a la oposición se le ha hecho muy difícil poder replantearle al país una alternativa y bueno, ese es el desafío ante el cual el venezolano siente que hoy no hay una salida plausible, ¿no? Luis, muchísimas gracias por la entrevista. Estaremos pendientes de todo lo que pase en Venezuela en los próximos días y seguramente te vamos a molestar más adelante. Muchísimas gracias y bienvenido siempre. Gracias a ustedes por la conexión. Seguimos en contacto. Ahí estaba con nosotros Luis Peche Arteaga, consultor político e internacionalista, explicándonos un poco desde su visión lo que va a suceder en Venezuela este fin de semana con el tema de las elecciones. Claramente el punto más importante de la discusión venezolana en las próximas horas, Santi. Sí, el punto más importante, Octavio, es la participación. Quizás eso va a ser donde va a haber noticia probablemente, no tanto quienes ganen o quienes pierdan o cuánto logre cada fracción, sino realmente si el llamado de María Corina tuvo efecto, si el llamado de Enrique Capriles tuvo efecto o si el gobierno logró mover también a su gente con pues, su maquinaria. Quizás allí va a estar concentrado probablemente los medios de comunicación, que haremos cobertura ese día, nos enfocaremos mucho en el tema de si hay personas votando, sobre todo comparando con el pasado 28 de julio. Pero mira,